Bien, el presente video va a tratar sobre lo que es el eneagrama, que es un símbolo muy antiguo con el cual trabajamos en Eneagrama Arica. Y a pesar de que se le relaciona al sufismo, el eneagrama en realidad está relacionado con este señor. Este es Jesús el Cristo, según un cuadro pintado por una niña, que dice que se contactó con Jesús y él le pidió que ella dibujara su rostro. Y lo interesante de esta historia es que un niño en otra parte del mundo que tuvo una muerte clínica, al ver el cuadro de esta niña, dice que ese es el rostro de Jesús, que él en el cielo se encontró con Jesús y es el rostro que estamos viendo. En la historia del eneagrama cobra mucha importancia este señor, que es San Andrés, uno de los discípulos directos de Jesús Cristo. Él es hermano de Simón Pedro, y mientras Pedro difunde el cristianismo en Europa, la zona que es conocida hoy como Europa, Pablo en África, él se fue para Oriente. Las enseñanzas de este señor influyeron mucho en lo que luego se llamó cristianismo ortodoxo, donde se mantiene una visión del cristianismo más pura. Al estar lejos de los grupos de poder de Europa, se logró mantener un cristianismo más puro al original entregado por Jesús, donde la imagen de la mujer es crucial. De hecho, para los cristianos ortodoxos, María Magdalena siempre fue considerada una santa, mientras que para acá Occidente era considerada una prostituta. En los últimos años ha ido cambiando un poco la imagen, pero eso es para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo la religión institucionalizada lo distorsiona todo y lo manipula para obtener poder. De hecho, el cristianismo real que enseñó Cristo tiene que ver muy poco con la institución que se generó, con fines políticos. Esta imagen que están viendo es del Concilio de Nicea, año 325, donde se creó un chanchullo, una mezcolanza entre lo judío y lo cristiano, y esta es la base del pensamiento religioso occidental, que es judeo-cristiano, por eso se le llama así. En ese concilio se sentaron las bases de cómo se iban a robar el poder. En otras palabras, se sentaron los dogmas como el siguiente: si tú no le haces caso a los curas, rabinos, pastores, ancianos, etcétera, toda esa gentuza, te vas a ir al infierno. Tienes que vivir como ellos te dicen. Mientras tapan abusos sexuales y todo lo degenerado que hacen. Siendo que la historia de Cristo es súper distinta. Él vino a romper con el pensamiento doctrinal de ese tiempo, enseñando que todos somos hijos de la divinidad, no solo un grupo específico, no solo un grupo elegido. Y eso a la gente de ese tiempo, a los rabinos, les cayó como pata en la guata, como se dice. Esa es la razón por la cual lo crucifican. Esta imagen de Jesús echándolos del templo es súper simbólica porque indica que ellos no tienen nada que hacer ahí, ellos no saben nada de lo divino real. Ese pensamiento sobre que hay un grupo elegido que está escogido por Dios por sobre los otros pueblos es el origen del pensamiento que desde hace 6.000 años atrás ha deteriorado al ser humano. Continuemos, volvamos al eneagrama. En la primera mitad del siglo pasado aparece este señor, George Ivanovich Gurdjieff. Él era ruso, más precisamente armenio, era maestro de danza, músico, crearon piezas musicales muy hermosas junto a un alumno del Hartmann y desarrolló todo un trabajo con danzas sagradas y también con una filosofía donde enseñaban el eneagrama. Enseñó en París, en Nueva York, y a su trabajo le llamó el cuarto camino. Gurdjieff era súper astuto con el tema económico y él no lo ocultaba. Y él crea una historia con respecto a que todos estos conocimientos él los encuentra en una hermandad antigua llamada Samourg. Pero al leer a Boris Mouravief queda claro que todo esto es cristianismo esotérico. Puede ser que los sufis hayan tenido algo muy parecido. Recordemos que todo es la misma divinidad. Ahora, ojo, toda danza es una metáfora de un proceso interno. No es el medio en fin para encontrar el conocimiento, es un medio a través del cual te vas a dar cuenta de cómo se debe vivir un proceso interior de otra índole. Pero no es simplemente danzar para alcanzar el conocimiento. Tal como dice el señor que vamos a ver a continuación, que es Boris Mouravief, Gurdjieff entrega solo fragmentos de una enseñanza desconocida, que ese es el nombre del libro de Piotr Uspensky, uno de los alumnos de Gurdjieff,
no enseña el conocimiento real. Es este señor que vemos acá quien aclara el tema con respecto a que el eneagrama tiene que ver con el cristianismo esotérico. Es clave dentro de la historia del eneagrama Boris Mouraviez porque aclara mucho la proveniencia del eneagrama. Y Gurdjieff es importante en el sentido en que saca a la luz pública el eneagrama para nosotros los occidentales, que hasta ese entonces lo desconocíamos. Luego, en la segunda mitad del siglo pasado, aparece este señor de origen boliviano, de nombre Oscar Ichazo, quien ingresa a Chile de la mano del fotógrafo conocido a nivel mundial Sergio Larraín Echeñique. Ubican esos apellidos, son conocidos acá en Chile entre los grupos de poder, entre la élite. Más adelante en el presente video van a entender por qué a los grupos de poder les interesó mucho el eneagrama. Ichazo era asiduo a las terapias bajo los efectos del LSD, incluso asesoró una de las tomas de LSD de Alejandro Jodorowsky. Y Oscar Ichazo en uno de estos viajes se comunica con un ángel, según él, quien le entrega la siguiente información. Las puntas del eneagrama son tipo de personalidades. Y pese a lo peculiar de esta historia, que es bastante cuestionable, la gente tiende a no cuestionar la existencia de los eneatipos. Los dan por supuesto. Y la realidad que la mayor parte de la gente que se dedica al tema del eneagrama nunca van a aceptar es que el tema de los eneatipos es erróneo. El eneagrama no trata de eso. El señor de la foto es Claudio Naranjo, hijo de un empresario judío viñamarino, muy ligado a los grupos de poder acá en Chile, relacionado a los grupos de poder en el Instituto Salem, muy relacionado a Fritz Perls, quien tomó el nombre de Gestalt para su psicología, aunque el nombre originario Gestalt tiene que ver con un trabajo de la percepción realizado por psicólogos alemanes. Él se apropia de ese nombre y lo hace conocido a nivel mundial. En el Instituto Salem se dio la cuna de lo que luego se llamó la New Age, la nueva era, que en aquel entonces pensábamos que era solo música, drogas, un poco de hipismo, pero hoy en día ya vamos sabiendo lo que significa la nueva era, los nuevos tiempos. ¿Relacionan los términos? Esta persona se llamaba Elena Jacobi, conocida acá en Chile como Lola Hoffman, judía, esposa del masón Francisco Hoffman. Francisco Hoffman recibía fondos directamente de David Rockefeller, el líder de la Fundación Rockefeller, para que acá en Chile formara un grupo de profesionales, entre comillas, aventajados, que fueran punta de lanza para difundir distintas ideas que a la larga iban a servir al sistema. Y cuando me refiero al sistema, me refiero a los grupos de élite que están ahora gobernando el mundo. Lola Hoffman se convirtió en uno de los íconos de la nueva era acá en Chile, de la New Age, y se caracterizó por ingresar en la clase alta chilena el libertinaje sexual. De hecho, a pesar de estar casada con Francisco Hoffman, se le conocieron varias parejas que tuvo y esto ella lo ponía como un ejemplo a seguir. Porque toda esta gente de alguna forma son decadentes sexualmente, tanto los que se organizan en grupos religiosos, en grupos de la New Age, pseudoterapéuticos. Todo se basa en hacer todo lo contrario a lo que se requiere para despertar la conciencia, que es tener una vida sexual adecuada, una vida sexual correcta. Es la contraparte, es el lado oscuro. Ahora vamos a ver uno de los protegidos principales de esta pareja, de Francisco Hoffman y de Elena Jacobi, Humberto Maturana. Humberto Maturana se dedicó toda su carrera a través de un lenguaje muy florido que hablaba mucho del amor, la democracia y el respeto entre las personas, a implantar una ideología que en el fondo fue muy nefasta, buscó siempre matar lo trascendental, anular la objetividad, la existencia de una realidad objetiva, la existencia de la trascendentalidad, lo cual cuando te lo enseñan en la universidad parece súper bueno, trascender el pensamiento racional rígido, te lo presentan así, abrirte
a nuevas posibilidades, al respeto de las subjetividades, a los acuerdos, a las coordinaciones en el lenguaje, todo lo que es el pensamiento que está de base en el currículum académico, desde pre-kinder hasta los postdoc, pasado por los doctorados, magíster, enseñanza universitaria, media, básica, todo, está basado en las ideas de este señor. ¿Por qué creen ustedes que surge un grupo de tarados hoy en día mencionando que ya no se dice todos, sino se dice todes, y porque se están poniendo de acuerdo ellos, es válido? Y las universidades que están regidas por estos mismos señores, pertenecientes a la masonería, que en el fondo son ellos quienes están coordinando este cuento, a nivel en Chile y en el mundo, es aceptado, se tiende a imponer. No es que ellos lo están acordando en el lenguaje. Una idea que te la presentan tan bonita en la universidad es tan nociva. En el fondo estos señores quieren tapar el sol con un dedo. No pueden anular lo que es lo real. Tú puedes tener una interpretación distinta de lo real, pero lo real existe. Con el constructivismo de Humberto Maturana se hizo algo muy parecido a lo que se hizo con el feminismo en las universidades. Se presentó como una idea favorable, positiva. Por ejemplo, el feminismo se presentó como una idea de igualdad hacia la mujer, que no fuese maltratada, que tuviera nuevas oportunidades, y terminó siendo la defensa de hombres que se creen mujeres, que están saliendo a la calle o en los parlamentos están pidiendo que haya ley de aborto libre. Porque como mujeres, porque se creen mujeres, tienen derecho a hablar de que hay que abortar. Otro de los favorecidos de los Hoffman, que también pertenecía a este grupo, Claudio Naranjo, que a mi entender cumple con dos funciones claves dentro de lo que es la élite a nivel mundial. Por una parte, junto a Oscar Ichazo desvirtúan el eneagrama, dando una interpretación que a mi entender es ridícula, básica, pueril de un método que es una llave de transformación del mundo. Y por otra parte, aunque muchas personas no lo saben, este señor se paseó por el mundo difundiendo la hipótesis de James de Meo. ¿Quién era James de Meo? Era un alumno de Wilhelm Reich. Y la hipótesis era la siguiente: el origen de esta cultura enferma que vive el ser humano desde hace 6.000 años, que nace con la implantación de este Dios perteneciente al pueblo elegido, oculta esa verdad político-religiosa y la cambia por una desertización que afectó lo que llaman el desierto de Sahara-Asia, una zona contemplada entre el Medio Oriente, África y Asia, donde hubo una sequía que tampoco duró miles de años, sino que unos cuantos años que habrían bastado para que el ser humano comenzara a depredarse entre sí, a realizar genocidios, abusos sexuales y decayera en el monstruo que es hoy en día. Esa hipótesis en el fondo está creada para encubrir el verdadero origen ideológico, religioso y político de este sistema, que va por otro lado. Claudio Naranjo pertenecía al Club de Roma, que era un grupo conformado, fundado por David Rockefeller. Ojo con eso. Otro de los personajes dentro de este grupo, Fernando Flores, quien fue senador por la región de Arica y Parinacota, creador del coaching ontológico, que en el fondo son la aplicación de las ideas de Humberto Maturana a los procesos de transformación empresarial y de motivación. Y mientras estas personas hacían de las suyas en el hemisferio sur, desde Chile para el mundo, en el hemisferio norte había otro grupo de profesionales que estaba haciendo lo mismo. Este de acá se llama Gregory Bateson. Trabajó en múltiples áreas, en la cibernética, en el lenguaje, en la teoría del sistema, en todo lo que son las ciencias sociales. Creó teorías para la sanación de la mente a través del lenguaje. Pero muy pocas personas saben que Gregory Bateson fue contratado para la NASA para hacer estudios del lenguaje con diferentes especies. Y en un estudio con delfines, una de las asistentes de él, por mandato de él, evidentemente, se metió a trabajar directamente en una piscina con un delfín.
Y para incentivar la comunicación no hallaron nada mejor estos imbéciles que estimular sexualmente al delfín, lo cual le produjo un desequilibrio, lo cual evidentemente es un abuso sexual a otra especie, y producto de todo esto el animalito se deprimió y murió. ¿Cómo pretenden estas personas enseñar al ser humano lo que es la mente, lo que es el lenguaje, lo que es la conciencia? Se hacen ese tipo de estupideces. Y siempre está metida la vertiente sexual en todo esto. Siempre está metido el abuso sexual, el llevar los límites sexual más allá. Siempre está metida la perversión. Esa es una forma de reconocer a estas personas. Esa es una forma de reconocer porque siempre tratan de transformar lo que es abuso sexual y promiscuidad sexual e indecencia sexual en algo que es positivo y es bueno. Y esta es la esposa de este señor, de Gregory Bateson, Margaret Mead. Las feministas la adoran porque junto con Salome Firestone y Cathy Miller son la base ideológica del feminismo actual, contemporáneo. Esta persona dijo que el sexo no era biológico, no había una base natural biológica para el sexo, sino el sexo era cultural. Y todo lo que es el sexo podía ser transformado de una cultura a otra. Y hoy en día las feministas la toman para que los hombres se sientan mujeres y las mujeres se puedan sentir hombres. Y hombres se puedan sentir una demi girl de 6 años y así vamos pervirtiendo al ser humano. Que no se dan cuenta que lo que se está buscando es el decaimiento moral de Occidente. Eso es lo que están buscando, que decaiga moralmente el ser humano para poder gobernarlo. Así como se castran a los animales para poder dominarlos, al ser humano se le está castrando, pero mentalmente. Y este adefesio es David Rockefeller, el que daba el monto para educar, para hacer carrera, para difundir las ideologías de estos profesionales, entre comillas, que son tan admirados por millones y millones de personas. Son vacas sagradas para millones y millones de profesionales. Todos aquellos que han sido educados en los sistemas oficiales de enseñanza están todos influidos por estas ideologías. Por eso que todos estos personajes son admirados por esta gente. La mayor parte de ellos empleados públicos o profesionales que piensan que lo que enseñaron, lo que aprendieron, perdón, en la universidad, es la verdad, es la realidad, anulando el criterio de otra gente, pensando que su verdad es la única verdad. Se vuelve a repetir el origen de esta historia. Hace 6.000 años atrás, un grupo privilegiado pensaba y le decía al resto del mundo que su Dios era el único real. Por lo tanto, tenían el derecho de hacer genocidio, de sacar a los hijos de las casas para cortarle los prepucios, de abusarlo y cuantas cosas más. Y estos otros también se encargaron de desvirtuar el eneagrama. Son los jesuitas, ese símbolo es el símbolo de los jesuitas, que es la orden sacerdotal creada por Ignacio de Loyola. Son los religiosos que llegaron acá a América intentando enseñar lo que era el cristianismo a porrazo limpio. A muchos de nuestros ancestros los maltrataron, a otros los exterminaron. Y ellos también tienen por función desvirtuar el eneagrama, enseñando un eneagrama básico, llega a ser risorio. La idea básica es que Dios hace a las personas así, con estos tipos de personalidad, y solo Dios lo puede cambiar. Cero trabajo personal, cero trabajo interior. Bueno, hasta que llegamos al año 2014, y acá aparecemos nosotros en la historia, somos totalmente desconocidos en el mundo del eneagrama. De hecho, el año que sacamos Eneagrama Arica, nuestro primer libro, que habla de nuestro trabajo, se escribió un libro acá en Chile que cuenta la historia del Eneagrama y evidentemente ni siquiera nos consideraron porque nosotros no tenemos nada que ver con esa historia deformada de lo que es el Eneagrama. Brevemente les voy a explicar en qué consiste el Eneagrama. Es la superposición de 3 símbolos. En primer lugar encontramos el círculo que representa a la divinidad. En segundo lugar encontramos el triángulo equilátero que representa la ley de 3. Habla de cómo el principio femenino y el principio masculino y la interacción entre ambos es un requisito para crear todo en el universo, para dar el inicio a todo proceso. Y luego tenemos la hexada, que es la forma mecánica
habitual en que se mueve este proceso en la naturaleza. En este sentido, mecánico no significa necesariamente malo, sino significa cómo en forma recursiva se mueven los procesos en la naturaleza, cómo crece siempre una rosa de determinada forma, cómo se crean las galaxias, tiene que haber un orden. Y como el eneagrama tiene 9 puntas, no se le ocurrió nada mejor a estos señores, basándose en el trabajo de un español desde hace tiempo llamado Ramón Llull, quien basándose en un símbolo parecido, pero no igual que el eneagrama, hablaba de 9 tipos de virtudes, y de ahí se toma esta idea y se traslada al eneagrama. Acá lo importante a entender es que el triángulo se cuenta como uno, porque se requiere de lo femenino, lo masculino y la interacción entre ambos para comenzar todo proceso. Por lo tanto, el triángulo se cuenta como uno o la nota do. Y luego la hexada es el proceso recursivo, recurrente en cómo se mueven los fenómenos en la naturaleza. Cómo se crea una vida humana, cómo se crean las galaxias, cómo crece una flor. Tiene que haber un orden. Y este orden está dado por la hexada. Por lo tanto, el eneagrama es un símbolo que habla, entre otras cosas, de la ley de 7, no de 9, de la ley de 7, que dice que en la naturaleza todos los fenómenos, todo lo que se crea, tiene 7 fases. Por ejemplo, los 7 colores del arco iris. Si tú haces pasar un haz de luz por un prisma, se va a dividir en 7. Como por ejemplo, las 7 notas musicales: ascendente, do, re, mi, fa, sol, la, si, do; descendente, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Todo lo que se crea en esta escala descendente. Comienza en el do y termina en el re. Cuando Gurdjieff habla de cómo está constituido el universo, dice que el universo está creado así, con las notas en forma descendente. Bien, ahora, ¿por qué a todos estos grupos de poder les interesa la manipulación, deformación y la usurpación del eneagrama? Porque el eneagrama permite la transformación del ser humano. Y esta transformación interior del ser humano permite transformar el mundo, permite transmutarlo. Permite que el ser humano transforme el mundo y se pueda liberar. Y es eso lo que esta gente no quiere. Por lo tanto, siempre se ha perseguido el eneagrama, se le ha desvirtuado, siempre se han perseguido los grupos que han trabajado con la base de lo que es el eneagrama, que en el fondo es la sexualidad bien llevada a cabo, bien vivida en forma decente, para que el ser humano siga siendo un esclavo, para que el ser humano siga siendo un borrego. Total, ellos son los dueños de la enseñanza formal. Y al ser dueños de la enseñanza formal, educan a los millones y millones de tarados que después van a defender las mismas ideas. Ya, me cansé. Bien, hasta acá este video. Ojalá que llegue a las personas que tiene que llegar. Este eneagrama no es para todas las personas. Es para las personas que realmente quieren una transformación interior. Es para las personas que están preparadas para vivir este proceso a esta altura ya de la vida, a esta altura de la época en la cual vivimos en el planeta. Yo creo que ya hay mucho de lo cual no se puede rescatar. Creo que todas esas posturas que dicen que el ser humano está ascendiendo en masa y vamos a llegar a una próxima etapa evolutiva y los códigos galácticos y todo eso, simplemente eso es bullshit. Y en el fondo hay gente que ya no se le puede dar vuelta. Se separó la paja del trigo, el trigo de la paja, y hay que rescatar a lo que hay que rescatar simplemente. De eso se trata esto. Bien, un gran abrazo, que tengan un excelente día.